Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un equipo que para muchos en el mundo del audio es una auténtica leyenda. El ecualizador gráfico DBX 2231. Así es. Y para explorarlo, tenemos un conjunto de fuentes muy completo. Un análisis técnico que desglosa sus especificaciones, varias reseñas de usuarios, desde ingenieros de sonido hasta audiófilos e incluso debates acalorados en foros especializados. Perfecto. La misión entonces es clara. Entender por qué este aparato analógico, en plena era digital, sigue siendo considerado un caballo de batalla. Queremos descubrir qué lo hace tan fiable para unos y al mismo tiempo tan polémico para otros. Hay una historia fascinante aquí, así que vamos a desempacarla. Para empezar, lo primero que salta a la vista en las fuentes es que llamarlo simplemente ecualizador es quedarse muy corto. Totalmente. Se queda cortísimo. Lo describen más bien como una estación de trabajo sónica 3 en 1. 3 en 1. ¿A qué se refieren exactamente? Pues a que combina 3 herramientas en un solo chasis. Un ecualizador gráfico dual de 31 bandas de muy alta precisión. Un limitador patentado por DBX que se llama PIC Plus T. Y el componente que, genera más debate. Un sistema de reducción de ruido llamado Type 3. O sea, 3 aparatos en uno. Suena bastante ambicioso. ¿Fue algo que DBX planeó desde el principio o simplemente fueron añadiendo funciones? No, fue una decisión de ingeniería completamente deliberada. El 2231 es como la culminación de la serie 20 de DBX. Fue diseñado desde cero para resolver problemas muy concretos del mundo real. Sobre todo en sonido en vivo, ¿no? Especialmente en sonido en vivo, donde las cosas, rara vez son perfectas. Y eso se nota hasta en su apariencia física. Es enorme. Ocupa 3 unidades de rack, 3U. Sí. En una época en la que todo tiende a hacerse más pequeño, más compacto, esto parece ir totalmente a contracorriente. Parece, pero tiene una justificación muy sólida y sobre todo ergonómica. La razón de ese tamaño son los faders, los controles deslizantes. Un momento, ¿los faders? ¿Hicieron una unidad tan grande a propósito solo por los deslizadores? ¿De verdad es para tanto la diferencia? Absolutamente. Es que las fuentes lo destacan muchísimo. El 2231 usa faders de nylon de 45 milímetros de recorrido. ¿45? Sí. Y la mayoría de ecualizadores más compactos usan de 20 milímetros. O sea, menos de la mitad. Los usuarios que lo han probado describen la sensación como mucho más suave, con un tacto profesional. Claro. Ese recorrido largo o long throw te da una precisión brutal a la hora de hacer ajustes finos. Entiendo. No está pensado para ajustarlo una vez y olvidarte de él. Está diseñado para ser manipulado constantemente durante un concierto, por ejemplo. Exacto. Está hecho para el ajuste activo bajo presión. Y esa filosofía se ve en todo el panel frontal. Ofrece lo que las fuentes llaman una retroalimentación visual integral. ¿A qué te refieres con integral? Que no solo tienes las luces para el nivel de salida general, tienes medidores LED de 4 segmentos completamente separados que te muestran en tiempo real cuánta reducción de ganancia está aplicando el limitador. Claro. En un show en vivo, poder ver de un solo vistazo si estás a punto de sobrecargar los altavoces es crucial. No tienes tiempo de navegar por menús. Necesitas esa información al instante, precisamente. Cada elemento de su diseño físico grita «hecho para trabajar en las trincheras del sonido en vivo». Prioriza la funcionalidad sobre la miniaturización. De acuerdo, la construcción es robusta y está pensada para la acción. Pero el rendimiento interno está a la altura. ¿Qué dicen las especificaciones? Aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. En papel, los números son impecables. Sí. Hablamos de una respuesta de frecuencia prácticamente plana cuando no se modifica y una distorsión armónica total por debajo del 0.04%. Es un equipo muy limpio. Son cifras de alta fidelidad, básicamente. Sí, pero lo fascinante no son solo los números, sino cómo DBX los presenta en su propia hoja de especificaciones. Especialmente con la reducción de ruido Type 3. A ver. No te dan una sola cifra, te dan 2 columnas, con el sistema de reducción de ruido, el NR, activado y desactivado.
Ah, o sea que te muestran el antes y el después directamente. Y la diferencia es notable. ¿Es abismal? Por ejemplo, el rango dinámico. Con el NR desactivado ya es excelente, más de 102 decibeles. Que ya es mucho. Muchísimo. Pero al activar el Type 3, salta a más de 120 decibeles. Y lo mismo con la relación señal-ruido. Pasa de unos muy respetables 94 decibeles a más de 102. ¡Wow! Un momento. Esos son 8 decibeles de mejora en el ruido de fondo con solo pulsar un botón. No es una diferencia sutil. No, es una mejora masiva y medible. Y esto es clave. No es una afirmación de marketing vaga tipo sonido más limpio. Es una prueba objetiva de ingeniería cuantificada en su propia hoja de datos. Lo que nos dice que la reducción de ruido no es un extra, es parte. Es parte central de su diseño. Es un componente integral de su filosofía de diseño. Exacto. Ok, si los números demuestran de forma tan clara que la reducción de ruido funciona, eso suena a una ventaja indiscutible. Entonces, ¿por qué Demunos es una función tan controvertida? Porque esa función divide a la comunidad de audio en dos bandos. Bueno, en dos bandos casi irreconciliables. A ver, ¿cuáles son? Por un lado, tienes el argumento pro, el del pragmático. Son los usuarios que lo aman. Encontramos una reseña donde un usuario lo califica como el mejor componente de audio individual para la reducción de ruido que ha tenido en su vida. Para ellos es una solución mágica. Una solución que funciona y punto. ¿Y el otro bando? El otro bando es el anti, el de los puristas. Son ingenieros, a menudo de la vieja escuela o de estudio, que en foros técnicos la consideran una función innecesaria, incluso una muleta. Una muleta. Sí, su lógica es impecable, en teoría. Si tienes problemas de ruido en tu cadena de audio, es porque tienes otros problemas más profundos que solucionar. Argumentan que es un parche para un mal montaje del sistema, como una mala estructura de ganancia o un cableado deficiente. Exactamente. En un estudio de innovación con corriente eléctrica filtrada, cables de la mejor calidad, una estructura de ganancia perfecta. En teoría, no debería hacer falta. Y en ese entorno tienen razón. Claro que la tienen. Entonces, ¿quién tiene la razón al final? Ambos. Pero es que operan en contextos diferentes. Y aquí es donde la propia documentación de DBX nos da la pista definitiva. ¿Ah, sí? Recomiendan el 2231 específicamente para aplicaciones de gira y portátil. Pensemos en el mundo real del sonido en vivo. Claro. Estás en un festival conectado a un generador eléctrico ruidoso con cientos de metros de cable que actúan como antenas. Ahí el ruido no es una posibilidad, es una certeza. Exacto. En ese escenario, la reducción de ruido deja de ser un parche y se convierte en una herramienta de supervivencia profesional. Es una solución pragmática para un problema inevitable. Entiendo. Y me imagino que este mismo debate se repite con la otra gran función, el limitador PIC+. Has dado en el clavo. Es casi palabra por palabra. A ver si lo adivino. Los ingenieros de directo lo ven como una herramienta práctica para proteger los altavoces. Indispensable, sí. Ujú. Mientras que los puristas lo consideran inútil porque los amplis de potencia modernos ya traen sus propios limitadores, que a menudo son mejores. Es exactamente ese el debate. Se reduce a una elección filosófica: integración versus especialización. Un ingeniero de gira de primer nivel, de esos que trabajan con artistas mundiales, probablemente prefiera usar un procesador de dinámica de altísima gama. Claro. Pero para el 95% de los profesionales que necesitan optimizar el espacio y el peso en su rack sin sacrificar una protección fiable, el 2231 ofrece una solución todo en uno, robusta y consolidada. Utilidad práctica sobre la perfección teórica. Justo. De acuerdo, la teoría y los debates están claros. Pero pasemos de la teoría a la práctica. ¿Dónde vemos estos equipos en el mundo real? ¿Quién los usa? En sonido en vivo, las fuentes son unánimes. Es un estándar de la industria. Hay una anécdota buenísima de un ingeniero de ventas de Sweetwater, una de las tiendas de audio más grandes del mundo. La misma. Relata haber usado el 2231 de forma intensiva mientras operaba monitores para ganadores de premios Grammy en recintos de primer nivel. Eso le da una credibilidad tremenda. No estamos hablando de un equipo para principiantes, sino de una herramienta usada en la élite profesional. Sin duda.
Pero la aplicación más sorprendente, la que de verdad rompe todos los esquemas, es su adopción por parte de la comunidad audiófila de alta fidelidad. Espera. En serio, ¡audiófilos! La gente que debate sobre las propiedades sónicas de los cables de corriente. Esa misma gente. Meten un ecualizador de sonido en vivo en medio de su sistema. Y les gusta. ¿Cómo es posible que no degrade la señal? Parece una locura, pero hay un caso de estudio fascinante en el foro Audio Science Review. Un usuario documentó cómo insertó un 2231 en su sistema Hi-Fi de gama alta con conexiones balanceadas XLR para hacer una corrección acústica de su sala. Y Su conclusión fue inequívoca. Cito textualmente: estaba completamente satisfecho. ¡Increíble! ¿Y qué dijo sobre la calidad del sonido? Porque para ellos eso es lo único que importa. Claro. Y aquí viene lo mejor. Afirmó no haber observado ninguna degradación perceptible de la señal, el detalle o la escena sonora. ¡Wow! Y describe cómo, al escuchar una grabación de música clásica con picos de 100 decibeles, el pasaje terminaba en un fondo que es completamente negro y desprovisto de siseo audible. Un fondo completamente negro. Esa es la máxima aspiración de un audiófilo. Y la gran ironía aquí es que ese silencio absoluto es, casi con toda seguridad, el resultado directo del tan criticado circuito de reducción de ruido Type 3. ¿No es así? Esa es la genialidad del asunto. La misma función que los puristas desprecian es la que le permitió a un audiófilo supercrítico alcanzar el silencio que buscaba. Demuestra que las especificaciones de bajo ruido de DBX no son solo teoría, se traducen en un rendimiento real. Y que puede satisfacer incluso al oído más escéptico. Es una validación brutal. ¿Y qué vemos en plataformas más masivas, como YouTube? ¿Cuál es la percepción ahí? YouTube nos muestra dos cosas. Primero, su atractivo global. Hay tutoriales en español, indonesio, inglés, es un equipo mundial. Pero también revela su mayor debilidad, la confusión del usuario. ¿Confusión? Sí, hay una cantidad enorme de videos centrados en errores de principiante. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay un ejemplo perfecto. Un video de un creador indonesio que se titula Tutorial ecualizador DBX 2231 Sala Penchet Suaroloyo. La traducción es algo así como Tutorial del ecualizador DBX 2231, pulsación incorrecta, sonido débil. Sonido débil. Y el problema, que se repite en docenas de videos, es casi siempre el mismo. El usuario presiona sin querer el botón de EQ Bypass, que anula toda la ecualización. Exacto. Y no entiende por qué de repente el sonido suena plano, sin vida. Ah, claro. Su mayor fortaleza, esa complejidad 3 en 1, se convierte en un obstáculo para quien no está familiarizado con el equipo y se siente abrumado por tanto botón. Exactamente. Es un equipo profesional que exige un mínimo de conocimiento para ser operado correctamente. Muy bien, hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que resumir todo este análisis, ¿cuál sería el veredicto final? Un rápido repaso de los pros y contras. Claro. A favor, sin duda, una calidad de audio excepcional, transparente, confirmada por todos. Segundo, la reducción de ruido Type 3, que soluciona un problema muy real. Ajá. Tercero, el limitador PIC Plus, que es una red de seguridad súper práctica. Cuarto, la ergonomía de los faders de 45 milímetros, que es simplemente superior para el trabajo en vivo. Y por último, su versatilidad 3 en 1. Es muy eficiente. ¿Cuáles son las contras? Son, como bien dices, la otra cara de la moneda. En contra, las mismas funciones de reducción de ruido y limitador son vistas como superfluas por los puristas. Cierto. Su gran tamaño de 3U consume mucho espacio en el rack. Hay informes aislados sobre fallos de fiabilidad en algunas unidades después de muchos años, algo a tener en cuenta si se compra de segunda mano. Y como vimos, su interfaz puede ser confusa para usuarios novatos. Entonces, al final, el DBX 2231 es mucho más que una pieza de hardware. Es una filosofía de diseño. No se trata solo de ecualizar, sino de ofrecer un kit de herramientas completo. Totalmente. Al final, es como una foto de otra época del diseño analógico, una que priorizaba la resolución de problemas prácticos sobre la pureza teórica. Por eso sigue siendo una recomendación sólida para dos perfiles muy distintos. ¿Cuáles serían? El ingeniero de sonido en vivo que necesita una navaja suiza fiable.
Y el audiófilo técnico que entiende el poder de una corrección de sala analógica precisa y no tiene miedo de usar herramientas profesionales para conseguirla. Y toda esta conversación sobre herramientas prácticas frente a herramientas puristas me deja con una idea final para reflexionar. Plantea una pregunta muy relevante hoy en día, ¿no? En un mundo cada vez más dominado por soluciones digitales, por plugins que prometen funciones infinitas en una pantalla de ordenador, ¿cuál es el valor perdurable de una herramienta analógica, táctil, bien diseñada, construida para un propósito específico? Nos ofrece la interacción física, el tacto de esos faders de largo recorrido del 2023-1, algo que un ratón y una pantalla nunca podrán replicar del todo. Una buena pregunta para pensar.